Bien, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Mercado Negro? Como ya saben, todos los miércoles es miércoles de Peppermint y hoy está acompañándonos, bueno, ya Miriam venía acompañándonos estas últimas semanas y hoy vuelve María Gracia. María Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y Gracias. además vuelve con nuevo look, ¿ah? Importante. Y Con también no se queda atrás. el nuevo color que me salió esta vez. Y también con nosotros Miriam Lao. Miriam, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Estamos, como siempre, muy contentas de estar aquí todos los miércoles para compartirles algo más de innovación a cada uno de ustedes. Exacto. Un saludo también a toda la gente que se está uniendo. Ya veo cómo se van uniendo, están saludando algunos. Estamos, recuerden, en las redes sociales de Mercado Negro, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de esto. A ver, nos han dicho los nuevos tres lados del humano y ahí ya yo como que me perdí un poco. No entiendo a qué nos referimos estos nuevos tres lados. Por favor, María Gracia, háblanos un poquito de lo que va a ser la charla de hoy. Sí, ahora que empecemos, explicamos un poco porque parece como me he enredado, pero es sencillo. Son tres habilidades blandas que hemos aprendido y hemos adquirido y tres habilidades cognitivas, técnicas, que necesitamos aprender para poder superar esta crisis. Y entonces son como tres facetas que necesitamos desarrollar con, digamos, bastante efectividad para poder salir adelante, ¿no? Así que ahora les vamos a mencionar cada una de ellas. Pero básicamente se trata de habilidades blandas o humanas y habilidades cognitivas o técnicas que son las que adquirimos, ¿no? Y que deben ser seguramente habilidades que no solamente en estos momentos de crisis, sino que se deben quedar ya, ¿verdad? Sí, son bien peculiares porque, número uno, las hemos adquirido sin imaginarnos que las íbamos a adquirir. Ha sido como un regalo de la pandemia. Y dos, son muy necesarias las que vamos a mencionar, sobre todo para el tema de innovación y emprendimiento y superar la crisis. Entonces, han sido como seleccionadas e identificadas para saber que esta es la fórmula, digamos, para poder salir adelante. Esperemos, ¿no? Miriam, creo que tienes la presentación, ¿no, Miriam? Sí, si quieren empecemos y la presentación siempre nos sirve de guía, digamos, más allá que igual ya Luis no ha dicho hoy día, pero también se pueden hacer preguntas en la segunda parte, por favor. Sí, se me fue el internet un poquito, disculpen, así que Ya. recién las puedo escuchar bien, pero tengo que avisarles a nuestros amigos que nos están viendo en vivo que, como ya saben, si tienen estas preguntas, como hoy hablamos un poco con María Gracia, más enfocado en este lado de las personas, porque saben que María Gracia está a cargo de Peppermint People también, entonces todas estas preguntas que tengan amigos acerca de desarrollo personal y estas preguntas que a veces son difíciles, no nos preguntan mucho y tampoco nosotros no preguntamos mucho acerca de esto. Tenemos 10 minutos al final de esta charla para que puedan escribir sus preguntas en la sección de comentarios y pues Miriam y María Gracia las pueden resolver. Listo, entonces ya estamos listos para empezar, ya están compartiendo pantalla. Sí, Sí. dale. Gracias, Luis. De hecho, aquí lo que vemos es en realidad una sola persona. Lo vamos a contar entre dos, pero no es que sean dos personas con distintos rasgos, sino es como una persona tiene, digamos, si tuviéramos que simplificar los dos lados, el lado emocional y el lado cognitivo, ¿no? Y en cada lado hay tres partes que están rompiendo estos paradigmas que he hecho hace un par de webinars. Hablábamos un poco de cómo rompemos paradigmas. Uno de ellos, en el lado emocional, decíamos la estrategia en las organizaciones ya no pueden, digamos que, saltarse la parte humana. Es muy importante y tenemos que unir la parte humana con la estrategia. Y eso es lo que venimos a contar y que María Gracia, con todo su expertise, va a hablarnos de estas tres habilidades que hemos adquirido durante la pandemia y cómo vamos a convertir esto en una oportunidad hacia adelante. Y también en el lado cognitivo, ¿no? Que muchas veces nos hemos sentido como la carrera del futuro. Yo me acuerdo cuando estaba en mis primeros 10 años de trabajo, digamos, era como, uy, los que estudian ingeniería de sistemas son los que van a ir como más adelante y tener más billete y escalar más, ¿no? Y después decían, no, no tanto, van a ser muy técnicos. Hoy en día, este lado de derecho que estamos dibujando acá es como un idioma más que tenemos que aprender todos.
¿no? Y que cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital y todo lo que estamos viviendo, lo vamos a ver ahora más adelante con ejemplos incluso, decimos, no hubo nada más fuerte que el COVID que nos acelerara el proceso de adopción digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender como personas también desde nuestro lado emocional y desde nuestro lado cognitivo? Y de hecho, María Gracia, como decía, va a profundizar en este lado. Así es, Miriam. Un poquito hablando del lado emocional, una de las cosas que más impresiona de esta coyuntura es cómo nos ha hecho aprender un aprendizaje acelerado de habilidades blandas que quizá hubiéramos desarrollado en 5 años o en toda una vida. De pronto, en 2 meses hemos necesitado incorporarlas por necesidad. Y es importante reconocer cuáles han sido y justamente como le decíamos a Luis, son las que hemos identificado que son claves para poder sobrevivir y poder salir adelante luego de esta crisis. De hecho, habilidades blandas, cuando hablamos, la primera que se nos viene a la cabeza en relación a la pandemia es la paciencia, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo en marzo cuando le dije a mis hijos de 20 años que no iban a poder salir en 2 semanas, casi se mueren. Y imagínense luego que han tenido que ir tolerando semana tras semana la postergación de la salida. Y ahí el regalo, el gran regalo que les trae esta coyuntura es haber aprendido la paciencia, ¿no? Los chicos y los jóvenes que estaban acostumbrados a tener todo en un clic, de pronto han necesitado hacer esta movida que es muy, muy importante y muy relevante para su desarrollo. Pero nosotros queremos reconocer 3 aprendizajes que hemos desarrollado y que nos sirven para salir adelante y sobre todo para impulsar la innovación. Y esta es la creatividad, la empatía y la flexibilidad. Son 3 habilidades, no sé si Miriam me acompaña, ¿no? La primera, la empatía. Y la empatía, un poquito, cuando hablamos de empatía, si nos ponemos a pensar hoy, la pandemia nos ha puesto a todos como humanidad en una misma situación, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay algunos que hemos perdido el trabajo, otros que hemos encontrado trabajo, hay unos que están perdiendo plata, otros que están ganando plata, hay gente sana, hay gente enferma, pero sea lo que sea, cada uno está viviendo su propia realidad dentro de esta realidad macro, pero lo importante y lo relevante aquí es poder ver que se han generado como nuevos perfiles de consumidor. Entonces, este nuevo consumidor, el tema de la empatía pasa por poderlos observar, escucharlos, entenderlos y saber qué es lo que necesitan, ¿no? Eso es ser empático y la empatía tiene mucho que ver con la parte humana. Es cómo las empresas hoy se humanizan, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que Bacus, por ejemplo, como empresa nos ha enseñado con esta campaña del poder de la unión, que frente a la prohibición de producir alcohol, se ha puesto, se ha aliado con otras compañías cosméticas y está produciendo alcohol en gel, ¿no? Y también ha hecho una red para bodegueros para facilitar las condiciones de pago, han hecho una central de consultas, entonces están practicando la empatía y es una forma de posicionarse y sobre todo de hacerse cargo de eso que es tan importante hoy, ¿no? Eso en relación a la empatía. Luego, la otra habilidad que hemos aprendido, y si no, aquí hay algunos tips cómo conectar, es la creatividad. Y la creatividad es básica para poder superar esta crisis y sobre todo rompiendo el paradigma de que la creatividad es igual a ser talentoso. La gente asocia mucho la creatividad con la pintura, con la escultura, con la música, con el canto, con lo que fuera, y hay gente que piensa que no es creativa porque no tiene esos talentos artísticos y son 2 cosas totalmente distintas. De hecho, Einstein era súper creativo y nunca pintó ni hizo nada artístico. Entonces, la creatividad, verla como una habilidad, un talento inherente al ser humano. Todos somos creativos. Algunos tenemos más facilidad de acceder a nuestra creatividad que otros, pero todos, en esencia, como seres humanos, somos creativos. Ahora, ¿cómo conectar con esta creatividad? Es la pregunta que me hacen siempre y yo les digo, ¿no? Hoy, nuevamente, la pandemia nos pone como en un periodo de un paréntesis o una especie de claro o de encierro que nos permite conectar con nosotros mismos y de ahí con nuestra creatividad. Entonces, si nosotros le damos espacio
a esta pausa, podemos conectar con nuestra creatividad. Dicen que Shakespeare escribió sus 3 obras más grandes en la pandemia, en la peste, estando en Londres, ¿no? Entonces, es un poco eso. Ahora, si yo dentro de este silencio y este encierro me lleno de actividades nuevamente, vuelvo a desconectarme de aquello que es esencial y que me puede permitir acceder a mi creatividad. Por eso es tan importante aprovechar este momento, ¿no? Que es inédito. Otra forma también de potenciar la creatividad tiene mucho que ver con el poder hacer uso de la tecnología. O sea, hoy la tecnología es un gran aliado en la creatividad. Hay muchas ideas que se pueden hacer gracias a la tecnología. Y ahí el paradigma sería un poco perderle el miedo a la tecnología, porque mucha gente piensa que tecnología es igual a difícil. Y realmente está demostrado que la tecnología ha venido a facilitarnos la vida. Entonces, si nosotros soltamos ese paradigma, podemos acceder a la tecnología y de esa forma venir con soluciones súper interesantes, ¿no? Un ejemplo es estas graduaciones en Asia, no sé si es en China o en Corea, estos robots con toga y birrete que están apareciendo con el iPad y el video de la cara del alumno mientras se gradúa. No es la situación ideal, pero es una solución súper creativa apoyada por la tecnología, ¿no? Y lo otro también que es muy importante y por último necesitamos ver, y es que esto que está ocurriendo ahorita, esta experiencia que es algo inédito, nos está permitiendo estar parados sobre una hoja en blanco que nos permite de cara al futuro diseñar nuestra propia vida. Entonces, ahí también la creatividad juega un rol importante. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de diseñar la vida que queremos, hacia dónde queremos ir, qué cosa queremos dejar de hacer que hacíamos en el pasado, con qué cosas sí nos queremos quedar y hacia dónde queremos ir para diseñar el futuro. Entonces, la creatividad también tiene que ver con esta capacidad de hacernos cargo y de preguntarnos quién quiero ser ahora en esta nueva realidad. Y bueno, y finalmente, y no menos importante, hablamos de la flexibilidad, que no es lo mismo que la resiliencia. La resiliencia es algo que es un proceso y es un resultado que se obtiene más a largo plazo. La flexibilidad tiene que ver mucho más con el ahora. ¿Qué es lo que puedo hacer yo hoy en esta situación? Si yo no puedo A, escojo B, ¿no? No me cierro a las posibilidades. Hoy no puedo celebrar los cumpleaños en persona, entonces me conecto y lo hago por Zoom, ¿no? Y de esa manera, sin querer, hemos desarrollado la flexibilidad. O sea, ya está en nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo logro ser flexible? Tiene que ver mucho con mi capacidad de aceptar. Ser flexible, yo tengo que aceptar lo que tengo hoy, tengo que saber lo que no pudo ser, no seguirme peleando con el pasado y aceptar el hecho, que no es lo mismo que resignarme, porque si yo me resigno, lo estoy aceptando, pero estoy a regañadientes. No, ahí es aceptarlo y ver el lado bueno de las posibilidades que me está ofreciendo esa situación. Y también es verdad que el exceso de futuro, cuando paro planificando mucho a futuro, tampoco me permite ser flexible, me convierte en una persona rígida, porque yo no puedo controlar lo que va a pasar en el futuro, y de hecho ahora más que nunca. Entonces, nuevamente, el secreto de la flexibilidad tiene que ver con que yo pueda conectar con el aquí, el ahora y la realidad actual. Eso, ¿no? Enfocarnos en lo que puedo hacer hoy. Y de hecho, todas las empresas que han reaccionado, bueno, y las personas que han reaccionado de esa manera, son las que están saliendo adelante, ¿no? Un ejemplo de reacción de empresa interesante es la Pastelería San Antonio, que siendo una pastelería tradicional de toda la vida, que tenía un público, de pronto, ante esta crisis, vio que la gente estaba con miedo de ir a los supermercados grandes por contagiarse, entonces implementó rápidamente en sus tiendas esa posibilidad y ahora su modelo de negocio lo ha cambiado, pero probablemente en futuro se quede como está con estas dos ofertas y de pronto sin querer innovó gracias a que ha sido flexible. Entonces, y ha tenido una solución ahora, ¿no? No lo ha pensado a futuro. Entonces, ese tipo de flexibilidad te permite sin querer estar ahí a punto de innovar, ¿no? Yo cuento también una experiencia que he tenido, me inscribí en una profundización de coaching, un proceso de profundización en coaching. Ahora en enero me inscribí, que empezaba en marzo, abril, y que implicaba un viaje a Chile, porque era un programa internacional, ¿no? Venían los chilenos, teníamos conferencias aquí, allá, laboratorios presenciales y varias actividades que suponían presencia física. Bueno,
cuando empezó la pandemia, pensé, ¿no? ¿Me devolverán la plata o pido que me la devuelvan? O sea, casi estuve a punto de tirar la toalla. Y algo en mí me dijo, no, quédate ahí y mira a ver qué pasa. Bueno, de hecho, ellos también hicieron ese movimiento y pensaron probablemente en algún momento en devolver la plata o se vieron en crisis. Y no, decidieron seguir adelante con el programa y hacerlo versión digital. Y ha resultado un éxito, ya comenzó, hemos encontrado tremendos regalos en la experiencia, cosas que de manera presencial no hubiéramos vivido, y entonces ha sido para todos un asombro y una sorpresa y un regalo ver que las cosas pueden ser de manera distinta y que muchas cosas que estamos implementando por necesidad hoy van a quedarse mañana, ¿no? Entonces son nuevas puertas que se nos abren. Así que nada, de hecho, creatividad, empatía y flexibilidad son ingredientes claves, habilidades humanas que necesitamos implementar, instaurar y sobre todo reconocer que ya las aprendimos porque son las que nos sirven para superar esta situación. Eso. No sé si Miriam quieres comentar algo. No, me encanta y de hecho, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que dice María Gracia. Estas tres, hacia el mediano y largo plazo, van a formar la resiliencia, pero en el hoy nos van a ayudar a salir adelante, nos van a ayudar a superar este momento, nos van a ayudar a convertir esta pandemia que le llamamos una crisis, y es una crisis, tanto de salud y en consecuencia económica, en una oportunidad, ¿no? Para hacer muchas cosas como las que estamos haciendo ahorita. Antes dictábamos workshops, y eran presenciales, íbamos, no sé, al yoga, el cordon bleu, Vivanda, y hoy estamos aquí sentadas a través de las cámaras, ¿no? Compartiendo también conocimiento y haciéndolo accesible, pero de una forma distinta. Y de hecho esa forma distinta está siendo facilitada por el lado cognitivo, digamos, que ahorita vamos a mirar cómo este lado cognitivo y un poquito también emocional, diría, se ha, digamos, basado en esta adopción rápida de la tecnología, ¿no? Y aquí lo que vemos es, perdón que está en inglés el título, pero algunos skills o esenciales que necesitamos, como decía Luis, hoy y que se van a quedar después del COVID, ¿no? Y hay tres que antes, y yo me acuerdo de unos años atrás, siempre he trabajado muy cerca de sistemas y de la parte analítica y estadísticos, y era la inteligencia artificial viene en el futuro, ¿no? Y va a llegar, y van a llegar los robots, y van a reemplazar algunos trabajos y lo que fuera, ¿no? O la data es muy importante y hay que hacer el business intelligence y lo trabajamos y no sé qué, ¿no? Es todo como muy lejano, y el social media va a ser el canal más importante, y el marketing digital, la inversión en marketing digital va a reemplazar la inversión en marketing masivo. Y todos los veíamos nacer y crecer con una tendencia, ¿no? Con una pendiente. Y de pronto llega el COVID y la pendiente crece y digamos, se eleva la pendiente y el crecimiento es mucho más exponencial. Y lo que pasa es lo que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos estas tres, digamos, habilidades que tenemos que incorporar. Y uno de los paradigmas más grandes es que hemos pensado, oye, si no soy ingeniero, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? O sea, es como yo no nací en China, no sé hablar chino, ¿no? Aunque mi abuelo era de la China, pero imagínense, ni yo sé hablar chino. Entonces, pero claro, lo que tengo que hacer es entenderlo. Y aquí hay una gran diferencia entre los más jóvenes van a aprender código, y esto es un tercer idioma, por ejemplo, pero nosotros tenemos que aprender también a entender, a analizar y a incluso ser un usuario experto, ¿no? Que es como una ventana que podemos abrir. Una de estas primeras habilidades es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial suena como, digamos, una cosa de mecatrónica, totalmente cuántica. De hecho, los ingenieros mecatrónicos son los que más desarrollan, digamos, o en combinación con los físicos y estadísticos. He conocido muchos chicos muy tromes de la uni, por ejemplo, los de Chati, que no sé si están acá escuchando, que empezaron haciendo chatbot. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que una especie de robot que arranca en pequeñito, como un cerebrito, y que va acumulando data. Y en esa data que va acumulando, va volviéndose cada vez más y más y más inteligente. Entonces, digamos que el ejemplo, para hacerlo simple, más sencillo, es un chatbot. Un chatbot no es otra cosa que un robot que, por ejemplo, nos conteste un WhatsApp, ¿no? Cuando te dicen,
quiero saber cuál es la agencia de banco más cercana o la tienda Plaza Vea más cercana o cuál es el horario de atención ahora porque me han cambiado pues el estado de emergencia varias veces, ¿no? O no sé si la que está más cerca a mi casa está atendiendo. Entonces uno pregunta, ¿no? En este número y te contesta un robot. O cuando entra a una web ustedes ven una carita a la derecha, normalmente en la esquina inferior derecha, que es como el orden de lectura de uno, y te comienza a contestar cosas básicas, ¿no? Y tú le vas contestando y de cada persona que va interactuando va acumulando toda esa información y se hace cada vez más inteligente. ¿Y hasta dónde llega? Todos hemos escuchado hablar, o algunos tenemos, Siri o Alexa, este robot que incluso está en las casas y le puedes decir, oye, quiero escuchar música clásica porque voy a relajarme o quiero descansar, o es mi actor o mi pianista favorito, entonces enciende la música, o si tienes una casa muy electrónica, bajas las persianas, o simplemente le dices, oye, anda, no sé, mirando qué cosa hay en la cocina o en la refrigeradora, si se conecta con el Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Y en general se va convirtiendo como en un robot cada vez más inteligente que puede desde cocinar hasta reemplazar sitios de profesiones tradicionales, ¿no? Y aquí lo digo como más lentito, porque yo me acuerdo que yo estudié administración de empresas en la Católica y en mi facultad en esa época estudiamos los contadores y los administradores juntos. Y claro, hoy en día decimos, la inteligencia artificial va a reemplazar carreras como por ejemplo la contabilidad, porque como es operativo y lo que tienes que hacer es aprender unas normas y luego tienes un Excel o una base de datos que lo va procesando con ciertas normas, eso un robot lo aprende muy fácil, porque es una actividad que hay que tener mucho cuidado, pero es conceptualmente muy repetitiva u operativa. Entonces hay carreras donde la parte básica se va a reemplazar por un robot, o carreras como derecho, que también, que si son consultas tradicionales, claro, un ciudadano normal no se sabe todas las normas de memoria, pero imagínense la capacidad de una computadora o un robot que ya tiene todo eso guardado y almacenado, obviamente se vuelve mucho más poderoso. Entonces, no hay que asustarse, esto es hasta dónde puede llegar cada vez más inteligente una máquina o un robot, pero los humanos, un poco como decía María Teresa en la primera parte, tenemos esa capacidad de analizar. Y ahí está la riqueza donde los robots no van a poder reemplazar. Y con eso paso al segundo skill o la segunda habilidad. Y eso tiene que ver con data analytics. En todo este mundo donde tenemos tantas computadoras, tantos gadgets, por lo menos uno, todos, o sea, todos por lo menos tenemos un celular del tipo que sea, ¿no? Y podemos tener, algunos como yo, un celular, un iPad, una computadora. Los chicos que estudian, o por lo menos dos, los que trabajamos y hacemos home office, por lo menos dos. O sea, todos tenemos una conexión, todos somos como una fuente generadora de data. Es decir, todos esos datitos que se ven que se mueven en la pantalla es si entré a Google, si entré a una red social, si entré a mi trabajo, soy parte, empiezo a formar parte de una estadística, de una data. ¿Y qué empieza a pasar? Ya no se comienzan a necesitar, por un lado, contadores o abogados, digamos, tradicionales, pero se empieza a necesitar trabajos de data analytics, que es lo que aparece acá, ¿no? Es el trabajo con más crecimiento hoy en Estados Unidos y acá en Perú también. Yo he trabajado con muchos chicos de los cuales me siento muy orgullosa, que arrancaron saliendo de la uni siendo estadísticos analistas, principalmente en banca. Bueno, pasé unos buenos años en distintos bancos y hoy son los gerentes de Business Intelligence de bancos, de telcos. Telcos son las compañías de teléfonos, muy importante. Chicos muy requeridos, muy tromes, muy capos, porque de pronto la necesidad de tener a alguien que entienda la data y que la analice y que potencialice eso y lo convierta en un generador de negocio es realmente lo que necesitamos. Entonces, es un skill que podemos desarrollar todos. Por ejemplo, yo trabajé con esto y no soy ingeniero, ¿no? Y lo que uno aprende es a interpretar esta data. La data sola, pura, no sirve. Es como mucha información tirada. Como si nos dieran acceso a una planillones de planillones, solo que en digital, no sirve. Lo que hay que hacer es analizarla. Y ahí los bancos son el mejor ejemplo, porque los bancos lo que hacían, digamos, cuando arrancamos haciendo Business Intelligence es trabajar el famoso RFMU, ¿no? Que era mirar cuando un cliente usaba su billetera o su tarjeta de crédito, el producto que tuviera para comprar, por ejemplo, ¿no? Y mirar a cuál era lo que le llamamos el RFM, que en simple es cuándo es la última vez que vino, cuántas veces vino al negocio y cuánto gastó.
¿Qué haces con eso? Lo acumulas en esa data, lo metes como en un cubito y en ese cubito te vas dando cuenta cuántas veces lo hace, cada cuánto tiempo y cuánto gasta. Y luego llega un momento en que puedes proyectar. Le llamamos prospectar y es, puedo casi deducir qué va a comprar. Puedo deducir cuánto va a gastar y le puedo ofrecer ofertas de por dónde va a ir, qué cosa sería su producto complementario, qué cosa le gusta más y qué es lo que tengo que darle. Entonces, todo ese seguimiento y todo ese análisis se vuelve algo súper valioso para las organizaciones. De hecho, María Gracia y yo conocemos a alguien que es como muy trome, que queremos mucho y admiramos mucho, que es Javier Albarracín. Y él, por ejemplo, dirige una empresa que lo que hace es analizar todos estos datos, ¿no? Desde las redes sociales, se llama Cuántico Trends. Y te va diciendo cosas tan simples como, por ejemplo, cuántas veces se repite una palabra, cuántas veces te mencionan, cómo te buscan, cuándo te buscan. Y hace una serie de análisis. Él empezó haciendo Business Intelligence en un banco, luego se fue a otro país y otro banco, y aquí ni siquiera le he pedido permiso a Javier para contar su historia, y luego ha pasado haciendo muchas cosas en tecnología y en este mix de modernidad. Es un placer conversar con él. Un día hay que invitarlo, María Gracia. Sí, 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 deberíamos, sí. Le vamos a contar y lo vamos a invitar. Y realmente esto me lleva a conectar toda esta parte inteligente de la data, que hoy se relaciona, como lo ha hecho él, con el siguiente skill, que aparentemente diría yo que es más natural, ¿no? ¿Por qué? El más orgánico. Sí, toda la parte de digital, social, media marketing, digamos, no es otra cosa que la comunicación que estábamos acostumbrados en el lado presencial, que migró al lado digital. Y claro, Facebook, donde estamos prácticamente todos, hasta mi papá es fan, y a veces tengo miedo que ponga un like, ¿no? Es como, oh, no voy a... ahora mi papá me está escuchando y más tarde me dice, ¿qué pasa cuando te pongo un like, no? Pero es que en realidad estamos todos y de pronto se vuelve una red muy humana para saludar, como decías, por el cumpleaños. Yo, por ejemplo, todos los cumpleaños prácticamente ya los saludo por ahí, ¿no? Es como mi calendar recordatorio de cumples, ¿no? Cuando quieres contar algo de lo que te sientes orgullosa, compartir de tus viajes, lo que quieres mantener en el recuerdo y que no se vaya y que alguien lo almacene. Entonces funciona. Y funciona también para que los negocios puedan compartir lo que hacen, cómo lo hacen, cada cuánto lo hacen y cuál es la oferta de valor, ¿no? También tenemos redes como Instagram, si estás hablando más de diseño y que ha tenido el crecimiento más grande y los jóvenes están más pegados. Los más jóvenes, el otro día una amiga me dice, oye, yo creo que en Instagram puedo decir algunas cosas que no digo en Facebook porque como es un grupo más cerrado, y yo le decía, no es un grupo más cerrado, lo que pasa es que nosotras somos un poquito más grandes, entonces tenemos menos amigos en Instagram porque están los más jóvenes, ¿no? Entonces, no es que sea una red cerrada, es que es una red más joven, que crece más rápido y que, claro, además demanda un poquito más de fuerza en diseño, ¿no? Tienes la red por excelencia para los negocios que LinkedIn, donde estamos todos conectados con nuestros compañeros de trabajo, que muchos se han convertido en amigos de la vida, como en mi caso, ¿no? Y que también es una fuente de información muy buena, yo diría que hasta muy confiable, ¿no? Donde se comparte conocimiento y muchos temas de negocio, ¿ya? Que es súper buena. Y bueno, tenemos Twitter, donde la gente opina un poco con el hígado, y tenemos YouTube, y tenemos WhatsApp, que obviamente ha reemplazado el teléfono, porque ya no tienes que llamar y puedes chatear, y también porque podrías hacer hasta llamadas por WhatsApp usando tu red y no necesariamente tus medios telefónicos. Y esto creo que es un ejemplo que sobra porque todos lo usamos, todos estamos conectados, hoy más que nunca, pero también no hay que perder de vista que sirve para comunicaciones formales, como por ejemplo la PCM, que lo maneja muy bien y que sirve para que comunique cosas del gobierno que hace, y también cuando hay cosas fake, o sea, cuando hay cosas falsas, que no necesariamente son las que ellos han publicado. Y también en el otro lado es para los negocios, o sea, los negocios tienen, o las empresas tienen que aprender a existir en este mundo de redes sociales, porque la gente le crea las redes sociales y está permanentemente conectada, por lo menos con alguna de estas. Entonces, cuando está conectada, nosotros a través de estas redes podemos contarle a nuestros usuarios, nuestros clientes y potenciales clientes qué hacemos, cómo hacemos, y también hasta vender, ¿no? Hoy en día en Instagram se puede hasta vender y poder conectar o tener un chatbot conectado, que es una parte inteligente en el chat de Facebook, por ejemplo, y empezar a vender por ahí, y una serie de opciones y combinaciones. Entonces,
Lo que quiero decir con esta tercera habilidad tan común, cotidiana, tan social, es que sirve para el lado social, pero también sirve para el lado empresarial. Entonces, cada vez más empresas grandes, medianas y pequeñas comienzan a hacerlo bien a través de su marketing ahí, y no hay que perder visibilidad, que esta va a seguir creciendo, y en muchos casos y categorías ya se ha consumido, digamos, el presupuesto para este lado, digamos, en términos de publicidad o de marketing, ¿no? Entonces es una oportunidad para nosotros, y yo les repito a mis hijos, para los chicos también, ¿no? Los que tienen, no sé, la generación Z, no sé si se van a llamar los pandemials luego en lugar de los millennials o qué, pero tienen una oportunidad porque como son más nativos, ¿no? Ellos realmente deberían ya nacer con esto como un canal más directamente, ¿no? Y con todo lo que pueden explotar a partir de ahí. Y con estas tres habilidades, nosotros queremos en realidad contarles que existen, los hemos desarrollado, algunos sin darnos cuenta, como en el lado izquierdo, que es el lado emocional, lo hemos pintado en el lado izquierdo nosotros, y otros en el lado derecho como que nos han empujado, ¿no?, a la fuerza y los han acelerado el conocimiento. Si no entendíamos mucho de data, de pronto ya entendemos todo por la necesidad y por la presión, ¿no? O hemos aprendido a hacer cosas en redes sociales porque antes no hacíamos, para estar presentes. Entonces creo que lo que hay que hacer es salirnos de ese paradigma anterior que era, oye, si tenía una estrategia no me tenía que preocupar, o si quería crecer o formar un negocio no me tenía que preocupar de mi lado emocional. Hoy sí tengo que hacerlo, y hoy es muy relevante, y si no estoy bien conmigo mismo, no estoy centrado con mi propósito, no estoy alineado, va a ser muy difícil que tenga éxito en general, o que sea feliz, digamos. Y en el lado cognitivo, para echar a andar y tener escala, digamos, y empezar a tener un negocio más próspero, tengo que entender esta parte, ¿no? Tengo que entender esta parte porque esta parte llegó para quedarse, como decía Luis al inicio, nos preguntaba, oye, esto que van a contar no solo dura durante la cuarentena o durante el COVID, y decíamos, no, esto que estamos contando llegó para que lo aprendamos y porque se va a quedar para el resto, lo que venga, para esta nueva normalidad que siempre decimos, ¿no? Para lo que venga y lo que vaya a suceder, digamos, más adelante. Entonces, nada, voy a dejar de compartir para poder conversar entre nosotros, ¿ya? Y si quieren contar un poco más de algunos casos de empresas reales, como veíamos, cómo estas habilidades, en algunos casos, con conciencia y en otro caso sin conciencia, nos hemos visto enfrentados y las hemos ido adoptando en mayor o en menor manera, ¿no? Ok. Muchas gracias, Miriam. Gracias, María Gracia. Bueno, como ya saben, amigos de Mercado Negro, en esta etapa ya de final del webinar, pues, pueden hacer sus preguntas o consultas y aquí María Gracia y Miriam las van a resolver. Me quedó una duda sobre esta parte de estos tres nuevos lados, desde el enfoque emocional, María Gracia, y es el tema de la flexibilidad, ¿no? Un tema que creo que varios equipos están sabiendo llevar, el tema de ser flexibles y todo lo demás, pero ¿en qué momento puede llegar esa flexibilidad a romper el asunto? ¿A qué te refieres por ¿Cómo evitas tú que esa flexibilidad de repente llegue a un momento donde se pueda romper relaciones o no sé? Me imagino que te refieres a terminar siendo muy condescendiente. Es como que eres tan flexible que permites que pase cualquier cosa. Y esa condescendencia al final va a terminar... Claro, puede mermar en el resultado. Sí, exacto. Lo que pasa es que es un paradigma, porque en realidad ser flexible no significa necesariamente ser débil, ¿no? Y yo creo que y ese es un paradigma que de hecho lo tenemos, ¿no? La gente piensa, si soy flexible o soy vulnerable, es igual a soy débil. Y no es así. Uno puede ser abierto, puede estar en contacto, digamos, con su mundo emocional, puede tener la capacidad de adaptarse y no por eso es débil, porque puede ser flexible y a la vez ser firme, como el bambú, que es flexible y nunca se rompe. Ya está, entonces, el mejor ejemplo. ¿No? Entonces yo creo que no confundir en realidad los conceptos para poder permitirte ser flexible y no creer que te estás transgrediendo o estás postergándote. Simplemente saber que necesitas hacer un movimiento que te permita lograr el resultado que quieres, porque
hay una vía que te ha sido, digamos, cerrada y necesitas abrir otra. Es eso, ¿no? Yo creo que vamos a tener que realmente romper paradigmas y todos los juicios que teníamos, empezar a cuestionarlos porque hemos vivido de una forma y la realidad se ha transformado tanto y nos ha puesto una realidad tan diferente al frente que tenemos que empezar a mirarla con ojos nuevos. Por eso yo decía, yo creo que esta es una oportunidad de tener una hoja en blanco y decir, ok, voy a empezar de cero. Y entonces justamente una de las cosas que podríamos dejar atrás son ciertos paradigmas y crear nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar o nuevas declaraciones que podamos hacer para construir una vida que fluya y que queremos, en donde podamos surgir, ¿no? Entonces, y esto también está amarrado con la creatividad, porque yo tengo el poder de diseñar eso, ¿no? Yo tengo el control, yo no soy una consecuencia de algo que sucede y las cosas me suceden, ¿no? Yo decido qué cosas quiero hacer con mi vida, ¿no? Son dos lugares bien distintos. Excelente. ¿Qué te parece si saludamos un poquito a la gente que nos está viendo? Sí, claro. Janet, que ha estado comentando, Janet Alegría, que ha estado comentando muy buen webinar, les manda saludos y les dice que la sigue, o bueno, nos sigue hace tiempo también. Luis Alan Guevara también, que las felicita. Cecilia Almendrades, sí, nomás. Jan Sondor, y en YouTube también tenemos algunos más, y en Instagram también, pero bueno. Hay una pregunta aquí que nos dice Jan, y dice, ¿cómo es que te adaptas a una generación tan cambiante? ¿A una generación tan cambiante? O sea, me imagino que están haciendo la pregunta del lado de alguien mayor. Sí, yo lo tomo así también, un poco ambigua la pregunta, pero vamos a tomarlo así, como si estuviese hablando por alguien mayor. Es que yo no sé si llamaría que la generación es cambiante, en todo caso es una generación muy dinámica, muy proactiva, muy, ¿no? Nuevamente, cuando ponemos palabras que pueden sonar negativas, ahí nos volvemos a entrampar. Entonces, quizás, digamos, no juzgar que la generación es cambiante, sino ver si realmente esa es la palabra o es una generación súper dinámica, proactiva, multifacética, multitasking. Y sí, de hecho, ¿qué hacer? Yo creo que es no luchar contra eso, sino más bien complementarnos, ¿no? Como decíamos cuando hablábamos de reinvención la vez pasada, es cómo la gente con experiencia aporta miradas, ¿no? Que son nuevas para esta generación y cómo permitimos la gente mayor que esta generación nueva también nos aporte con una mirada distinta. Entonces yo creo que el éxito va a ser poder convivir y saber que no competimos, sino colaboramos. Y desde ese lugar ver qué podemos aprender. Y para eso necesitamos ser flexibles. Sí, de hecho, para... Me encanta esa película, la que es tendencia en Netflix, El Pasante. Ese es un ejemplo de armonización entre dos, hay un gap generacional y donde funcionan como complementos y tiene que ver con la capacidad, con la apertura y la capacidad de, bueno, al comienzo de la película como que se enfrentan, como naturalmente, cuando hay diferencias, uno tiende, el ser humano es así, a enfrentar y pensar de que se va a encontrar con una pared y de pronto se dan cuenta que no, que podrían integrarse y que a veces no es A o B, sino es A más B, ¿no? Exacto. Mira, te cortamos. Sí, no, sí. Nada. Quería hablar de esa película, es un buen ejemplo de otro paradigma que nosotros decimos que rompemos en Peppermint, que es los millennials no están contrapuestos ni están peleados, como está explicando bien María Gracia, los baby boomers, digamos, que estaríamos hablando de las generaciones más grandes representadas, nunca tanto, un poquito más grandes que... Ya. Quisieran los baby boomers verse así, como que... tienen que colaborar, o sea, hay un video de Chip Conley en TED, ¿ya? Donde cuenta la historia de Airbnb, de cómo los chicos jóvenes aprenden de todas estas experiencias de resiliencia, por ejemplo, de la gente mayor, que son estas cicatrices de guerra que le llamamos en la cancha, en los trabajos, y cómo estas personas mayores aprenden todos estos skills de tecnología que estamos hablando, del lado cognitivo, que se necesitan adoptar ahora, ¿no? Entonces son totalmente complementarios y no hay un paradigma, es encontrar, digamos, qué aporta cada lado.
Y no hay que tenerle miedo, como decía, bueno, no nací en esta generación o no soy ingeniero, sino te puedes volver un usuario experto y si lo entiendes, hay muchos cursos ahora, desde cursos gratis hasta cursos pagados, puedes entenderlo y aprender, porque cuando alguien es bueno o es, digamos, inteligente, lo va a entender. Simplemente no estuvo expuesto a eso antes. Pero si te enfrentas y vences ese paradigma, ese miedito de, nunca hice esto, vas a entenderlo. Tampoco es, tampoco todos vamos a ir a la NASA, ¿no? Exacto. Ahora, también hay, un poco en línea con lo que dice Miriam, y hablando del tema de generacional, hay una realidad que es que los baby boomers o incluso un poco mayores, que hemos venido ya de varias crisis, incluso de posguerra, terrorismo y situaciones difíciles que no han vivido los de la nueva generación. Entonces, ahí esa experiencia que nosotros traemos de vivir en crisis y de sobreponernos a la crisis es un poco lo que podemos aportar hoy a esta nueva realidad, y desde ahí apoyar a la gente joven y ellos, a su vez, de alguna manera acompañarnos en el aprendizaje de la nueva tecnología, ¿no? Yo me apoyo bastante en mis hijos para todo lo que es tecnología, pero ahí voy. Como todo, y como Miriam también creo. Soy como un experto, no me machete. Mira, Escucha, a mí hay me un tema. gusta mucho, entonces estoy bien curiosa para meter. Oye, no sé si soy yo o estoy escuchando a Miriam un poco entrecortada. María Gracia. A mí ¿Ya? sí, hay un poquito de corte con Miriam, sí. Sí, Miriam, estoy escuchando un poco de corte, no sé si es por el micrófono, tal vez que está un poco suelto ahí el cable, pero a Puede ver si ser. lo puedes corregir. Mientras tanto, les hago esta pregunta. Sí. A ver, ustedes dentro de este webinar se llama los nuevos tres lados, perdón, del humano, del ser humano, y bueno, presentaron esto del lado emocional, que dentro de esta parte teníamos la empatía, la creatividad, la flexibilidad, ¿verdad? Entiendo que estos es pues los soft skills, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Y con lo que se le llama hard skills sería lo que presentaste tú, Miriam, lo del lado cognitivo, que estaba todo el tema de la inteligencia artificial, la data analytics y el social media, ¿verdad? Mi pregunta es, en esta coyuntura, ¿cuál de los dos es el que lleva la mayor importancia? Qué buena pregunta. Yo te diría que hoy en día no puedes decir este lado es más importante que el otro. Hoy en día los dos son parejos. Tengo un amigo que en algún momento cuando la gente empezó a hablar un poco más del lado emocional, digamos, y cuando uno va creciendo creo que se va preocupando más de su desarrollo emocional, porque digamos que lo tradicional ha sido te tienes que formar en el lado académico, el colegio, la universidad, y eso no es todo, sino que hay que trabajar en el lado emocional. Decía, claro, es que ahora el lado emocional está de moda. Y yo le decía, no está de moda. Hoy eres más consciente que tienes este lado, pero necesitas dos. O sea, una persona feliz y exitosa en la forma en la que lo defina, porque cada persona define su éxito de una manera particular, ¿no? Necesita los dos lados. Necesita estar en su lado emocional bien desarrollado que le va a permitir estar estable y alineado con su propósito, como decíamos, y también sobrevivir a este nuevo mundo laboral, por ejemplo, con este lado tecnológico, incluso para comunicarse, ¿no? Pero Entonces, y dentro de todas estas experiencias que tienen ustedes como Peppermint, ¿qué es lo que observan más en los empresarios, en las organizaciones? ¿Las decisiones se toman más con ese lado emocional o con el otro lado cognitivo? Antes se tomaba mucho más con el lado racional, digamos. Hoy en día, tú ves, bueno, hoy en día hay también mucha pérdida de empleo, ¿no? Hoy en las noticias se escuchaba que este trimestre va a ser el trimestre con la más alta tasa de desempleo en los últimos 12 años, por ejemplo. Pero si le preguntaras a los headhunters, por ejemplo, ¿no? Hoy en día lo que se busca es gente que tenga este perfil que se llama como intrapreneur. ¿Y qué es un intrapreneur? No es otra cosa que alguien que haya tenido experiencia, emprendimiento o que tenga todos estos skills socioemocionales que está explicando María Gracia, de creatividad, de flexibilidad, de empatía, que antes no se fijaba y que además entiende tecnología para entrar. Entonces, los nuevos perfiles van a tener que tener una combinación de las dos cosas. Yo añadiría un poco el hecho de que muchas veces estas habilidades blandas
también el mismo nombre blando, pareciera que es como que las habilidades blandas no me van a servir para tomar decisiones de negocio, pues, ¿no? Es como, y nuevamente es un paradigma, quizá no deberían de llamarse blandas, sino deberían de llamarse humanas, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de emociones no tiene que ver con que voy a tomar, obviamente en una empresa uno necesita cierta racionalidad para tomar decisiones, sobre todo de temas financieros, pero lo tiene que tomar desde su lado humano, o sea, ¿no? Dando cuenta que hay un componente humano en su decisión, ya sea de gente o de liderazgo. Entonces, no tiene que ver con la parte emocional entendida como debilidad o blanda, sino tiene que ver con la parte humana que integra a la persona como alguien tan importante como el negocio. Hoy en día, ¿qué está pasando con las empresas? Las empresas que están manejando mejor esta situación son las que están mirando el lado humano antes que la productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una empresa que realmente va a hacer, digamos, va a dejar huella en la sociedad y que va a generar adeptos y que va a generar una buena imagen, ¿no? Adentro y afuera, va a ser una empresa que piense, obviamente de manera lógica y consistente, pero pensando en lo humano. Entonces, nuevamente, no es uno o lo otro, yo creo que es integrar los dos y sacarnos ese paradigma de que la parte emocional significa ser débil, porque al final emociones tenemos todos y los seres humanos estamos hechos de emociones, entonces es bien difícil decir, no, yo acá traigo mi lado profesional, no, sigo siendo un humano con emoción, ¿no? Todo adentro y con eso tomo mis decisiones. Entonces es la habilidad de poder contener el mundo emocional, que no se desborde el mundo emocional para poder tomar decisiones acertadas desde el equilibrio y no desde un lado desbordado, ¿no? El lado apasionado ahí ya, como dices tú, desbordado, ¿no? Para Exacto. volver al tema un poco de lo que ustedes hablaban, me interesa mucho eso porque siempre lo he escuchado en mis círculos sociales, el tema de la creatividad, ¿no? No que tú sí eres creativo o tú no eres creativo, es que yo no soy creativo. Sí. Y todo este paradigma creo que hay de la palabra creatividad, ¿no? Sí. Y a los sectores a los que lo asociamos, ¿no? Sí, en ¿Cómo? realidad la creatividad, cuando yo lo veo mucho en las evaluaciones que hacemos, pareciera ser como un privilegio. Incluso la gente Exacto. te dice, no, no soy creativo y se pone triste. O sea, es como, no me tocó ser creativo. Y en realidad ese es otro paradigma. Es más, en las evaluaciones que hacemos, que utilizamos una herramienta que se llama Benzinger, ahí sale perfectamente que tenemos un hemisferio que corresponde al talento creativo y todos tenemos creatividad. Lo que pasa es que algunos tenemos más acceso a ese hemisferio y lo otro es que algunos, además de tener más acceso, desarrollamos algunos talentos artísticos que pueden tener que ver con temas de estética, con arte, con teatro, con música. Pero creativos somos todos, absolutamente todos. Incluso, como mencionaba, Einstein fue súper creativo, Steve Jobs era súper creativo y no tenían nada de artísticos. Entonces, la creatividad está a la mano, está para todos, no es excluyente y lo importante es saberlo y saber que puedes hacer uso de ella, no necesariamente para fines artísticos, sino para diseñar tu vida, para tomar decisiones, para solucionar problemas, para innovar. El proceso de design thinking que nosotros vemos tiene de creatividad y de innovación y no tiene nada que ver con algo artístico, ¿no? ¿Cómo está la creatividad entonces en la vida de María Gracia? Yo sí estudié arte. O sea, yo Mira. estudié arte en la Católica, entonces de hecho súper familiar con toda la parte artística, pero hoy vivo de mi creatividad y no necesariamente de mi talento artístico. Entonces, es diferente. ¿Te refieres a ya en el trabajo profesional como con Peppermint o eso? Claro, O en ahí otro? tengo que aplicar mi creatividad para solucionar problemas, para asociar ideas, para llegar a conclusiones, para hacer propuestas, para diseñar, cuando hacemos el diseño de la vida de la persona o del proyecto personal, tenemos que usar bastante creatividad para unir las piezas del rompecabezas, para tener soluciones con sentido, para generar equilibrio. Todo eso requiere creatividad y no necesariamente talento artístico, ¿no? Pero Exacto. uno también puede, digamos, vivir
con los dos. De hecho, yo extraño no diseñar cuando no diseño, entonces siempre tengo una cuota de desfogue creativo, artístico para... Me encanta esa diferencia que haces hoy aquí en esta charla de diferenciar, ¿no? Creatividad de talento artístico. Sí. Cosas que una puede estar dentro de la otra, pero no significa que los dos sean lo mismo, ¿no? Miriam. Miriam, la creatividad. Bueno, yo la verdad es que he estado muy expuesta, igual, no soy artista como María Gracia, yo les conté hace un rato que soy administradora, ¿ya? Y luego hice maestría y una serie de cosas. He desarrollado como mis dos lados más basado en el lado emocional, o sea, de hecho, por eso me siento tan tranquila contándolo, ¿ya? Y María Gracia conoce un poco mi historia. Y yo diría que este paradigma no solo sucede en la vida social, sino también en la vida de las empresas, ¿no? A veces dices, oye, ¿qué tan creativa eres? Porque se me ocurren muchas ideas y no necesariamente soy artista, ¿no? Toco un instrumento más o menos, ¿no? Me encanta cantar, me gusta dibujar y me gusta el arte, pero como que no soy top en ninguna, ¿no? Entonces, claro, pero en algunos trabajos me ha pasado de que ya llamen a Miriam para que entonces le decimos tal problema, entonces yo siento que es como si me van a apretar un botón en la nariz y voy a soltar una idea nueva, ¿no? Y no es así, ¿ya? Normalmente lo que haces, como decía María Gracia, es conectar muchos puntos de toda la situación que te está dando, y yo dibujo mucho en términos de diagramas, ¿no? Me ha visto, hago como mind maps, entonces hago diagramas donde conecto cosas y encuentro soluciones. Entonces mi creatividad está como más plasmada en los negocios. Y lo cuento y luego enseño mi dibujo, ¿no? Y digo, mira, es que esta ruta sigue acá y se conecta y hace esto y acá está la solución, y este es el cadena. Yeah. Yo creo que una forma en que Miriam juega con la creatividad es que ella permanentemente la gatilla porque es bien disruptiva. Entonces ella siempre dice, no, ¿qué pasaría si? Y pensémoslo desde otro lugar. Y eso gatilla la creatividad del equipo. O sea, un poco esa es la dinámica de trabajo. Que es la provocadora del equipo, ¿no? Es como que dice, no, sí, y ahora veamos la que gatilla. Exacto. Sí, yo soy buena para hacer eso, o sea, con equipos, porque nosotros hemos contado que cuando hacemos design thinking, por ejemplo, es construye sobre las ideas de otros. Entonces, exacto. Es súper valioso. Yo sola no tengo a quién más disruptir, digamos, pero con uno más o dos más, empezando a pimponear, pum, 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 miro lados que no necesariamente todos ven. Siempre mi marido me molesta y dice, pucha, es que nunca había pensado en ese lado, ¿no? Entonces, como no te atrevas a decir algo que siempre me va a salir un lado diferente. Y más allá de contar, digamos, cómo lo hago, ¿ya? Cuando ayer hablaba con un chico, de hecho, de la uni, y le contaba que, bueno, pues yo también tuve mi época en el colegio que era como tan matemática que pensaba que iba a ser ingeniero. Muchas veces creemos que si el que trabaja en finanzas no es creativo, pero claro, por ejemplo, financiar un crédito y conseguir fondos para una empresa te permite ser creativo porque vas elaborando una forma de financiamiento, una forma de pago con una empresa a corto y mediano plazo. O sea, hay un montón de cosas que tienes que conectar, y que la creatividad no es arte necesariamente, ¿no? En mi caso está como bien aplicada, como dice María Gracia. María Gracia me ha visto en acción, digamos, en los negocios y como provocando mucho, ¿no? Mi último jefe en el mundo corporativo me decía, y por eso yo soy como Pepper en Peppermint, ¿no? Ese es como un rol natural, pero eso sirve para alentar a todos los demás que en cualquier carrera que parezca tradicional, o sea, un economista se inventa cosas, genera teorías, para luego sobre esa teoría validarla con ciudadanos y ver si sociológicamente es viable. Un ingeniero, cuando construye un puente, tiene que ser creativo y mirar, oye, cómo se estructura y cómo se va a conectar, qué va a pasar, por más que luego le ponga matemática, ciencia y números. Exacto. Es más, hoy en día se necesitan las dos cosas, juntar lo cual y con lo cual. O sea, todo esto que se genera y que está contando María Gracia, luego nosotros lo bajamos un business case. Y digo, ¿y esto es viable o no es viable? Acá está el número, acá está el Excel, y es una cosa gigantesca. Y es como, sí, pero eso se tiene que aterrizar. Entonces, eso lo que te dice es, la creatividad no está opuesta, digamos, a esta parte técnica, tecnológica o científica, ¿no? Eso es, acá en mi casa mis hijos fueron criados de una manera diferente, si lo llevaras a mi vida personal. Entonces los pobres niños están acostumbrados, sí, mi mamá es distinta, ¿no? Es como, no fueron criados de la... No era la mamá que soñaba con ser, nada personal, pero no soñaba con ser la delegada del aula, ni nada de eso, porque estaba
Y estaba retando a los niños, ¿no? O sea, yo a mi hijo el menor le decía, ¿por qué obedeces? ¿Quién te ha dicho que obedezcas? ¿A quién tienes que obedecer? ¿Quién te obliga a obedecer? Entonces siempre, ¿no? Entonces, totalmente distinto, totalmente distinto. Interesante. Ya después escribes el libro, pues, ¿no? De tu forma de educar ahí en casa. No, totalmente. Sí. Bien, María Gracia, ya estamos en el minuto final. Me gustaría que pudieses pues, dar un mensaje para toda la gente que ya se ha quedado con nosotros hasta el último, nos ha acompañado hasta el final del webinar. No, y al contrario, gracias. Feliz si es que esto que les comentamos les sirve para su vida o para poder tener un poquito más de herramientas para soportar esta crisis que nos ha sacudido a todos, y que creo que lo más bonito que está ocurriendo en estos webinars es poder compartir humildemente lo que sabemos y lo que hemos vivido para ayudar a otros a sostener esta etapa que es bien importante, porque es como el cimiento de lo que va a pasar más adelante. Entonces, no bajonearnos, creer en nosotros, en nuestras fortalezas, no descuidar lo humano nunca, ni nuestras emociones, ni lo que estamos sintiendo, ser súper conscientes de eso, estar súper conectados y seguir aprendiendo, porque este es el momento de aprender. Yo creo que todo lo que aprendamos acá nos va a servir para lo que queda de aquí en adelante, y está ocurriendo un fenómeno que hay que aprovechar en todo sentido, ¿no? Entonces, tratar de hacer lo mejor que podamos para salir fortalecidos y empilados. Eso. Miriam. Bueno, muchas gracias a todos. Igual tenemos, parece que algunos seguidores que nos acompañan varias ediciones de webinar, entonces gracias, porque eso nos alienta a seguir generando más contenido y a seguir compartiendo lo que sabemos. Para nosotros es un ejercicio bonito, ¿ya? Porque nos permite contarles y compartir y hacer esto más accesible. Y este es un nuevo canal, como les decía, que hemos descubierto. Gracias por eso. No se sientan tímidos de preguntarnos. Como verán, somos casi como un libro abierto en medio de esta crisis. Entonces vamos a contarles de nuestras vidas personales y laborales, con tal de que todos, esta es una etapa donde todos tenemos que ser empáticos, que es de hecho una de las habilidades que hemos visto, para salir adelante juntos. Creo que si todos compartimos lo mejor que tenemos, vamos a poder salir adelante todos juntos. Sí, me encanta eso de ser empático, de siempre estar en comunicación con la gente, con tus amigos, compartir emprendimientos. Oye, he visto a mis amigos cómo comparten, utilizar las redes para eso. Hagamos ese bonito sentimiento social ahí, trasladarlo en las redes sociales de una manera linda, ¿no? Y hablando de redes sociales, no sé si me pueden poner el banner de las redes sociales de Miriam, de Peppermint, pero también ahí las de Miriam, las de María Gracia, no sé, por ahí. Todas ahí. Búsquenlas en LinkedIn y ahí háganle las preguntillas que de repente no las quieren. De repente en privado. Gracias, Luis, como siempre. Sí. No te preocupes. Y bueno, falta el cherry, el podcast, como siempre lo hago. Ya saben, en RPP, Pepper y Mint, búsquenlos. Ya hay nuevos capítulos, ¿no? ¿Salió antes de ayer uno? Todos los miércoles hay webinar, todos los jueves hay podcast. Perdón, ya me olvidé. Ya, todos los jueves podcast, miércoles webinar. O sea, mañana sale un nuevo capítulo. Así que estén escuchándolas. Y nada más. Ya hemos terminado este tiempo de webinar. Gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos más webinars en la semana. Mañana tenemos otro en el mismo horario, 5 de la tarde. Muchas gracias por estar viéndonos en vivo y que tengan una bonita noche. Disfruten. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Listo, estamos fuera.